actas de las sesiones número 6 y número 7 se dan por aprobada por no haber sido objeto de observación. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un email de la Presidencia del Consejo de Defensa del Estado confirmando la asistencia de la señora Paulina Retamales a la sesión de hoy, acompañada del abogado Juan Pablo Pinto. Ambos están en el Zoom en este momento, señor presidente. Bienvenido. En los mismos términos, un email del Gabinete del Fiscal Nacional confirmando la asistencia del director de la Unidad Especializada Anticorrupción, don Eugenio Campos Lucero, que nos acompaña en la mesa. Un email del jefe de gabinete del gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena confirmando la participación vía remota del señor gobernador, que también nos acompaña, don Jorge Frías, que está ahí en el Zoom. Señor gobernador, bienvenido. Un email de la abogada de la Dirección Regional de Servio, región de Valparaíso, informando que la señora Nerina Paz López, que nos acompaña también en la mesa, en su calidad de directora subrogante del Servio, asiste a la sesión de hoy. Asimismo, señor presidente, hemos recibido un reemplazo, por el cual nos acompaña don Harry Jürgensen, en reemplazo de don Cristian Araya, y finalmente justificativo de la diputada Viviana Delgado, en misión oficial con aviso de salida del país en virtud del artículo 37 del reglamento. Ok, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Damos palabras con respecto a la cuenta y dejamos ahora al principal presidente de esta comisión, el presidente electo, don Andrés Lonton. ¿No hay palabras sobre la cuenta? No hay palabras sobre la cuenta. Damos la bienvenida entonces a todos los invitados. Don Andrés, tome asiento. Bueno, darles las bienvenidas a todos los invitados, agradecerles la presencia. No habiendo puntos sobre la sobre la cuenta, vamos a proceder con los invitados. En primer lugar, aquí está el orden, ¿no es cierto? Sí. El orden lo fija usted, presidente, conforme su mejor parecer. Muy bien, vamos a iniciar con el fiscal, don Eugenio Campos Lucero, jefe de la división, director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, señor Eugenio Campos Lucero. Tiene el uso de la palabra, señor Eugenio Campos, y agradecerle su presencia en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Agradecemos desde ya la invitación que nos fuera extendida por parte de este honorable Congreso y particularmente respecto a la comisión investigadora que nos ocupa el día de hoy. Desde ya hago presente que se trata, en la agenda de la exposición nuestra del día de hoy dice relación con una introducción, tema convenios a nivel nacional, da cuenta precisamente de las devenires de las transferencias, un catastro al día de hoy de las investigaciones a nivel nacional y en lo particular lo que podamos indicar respecto de la Fundación Procultura. Señor presidente, si me permite, tengo una exposición. Bueno, primero que nada, hay de cuenta por parte de las diversas coordinaciones que el Ministerio Público ha sostenido desde junio del año 2023, cuando está y explota, o es la primera noticia criminis que tenemos respecto de corporaciones y fundaciones, como ustedes bien saben, lo que dice relación con Antofagasta, con Democracia Brívida, en su oportunidad, y los primeros preinformes emanados y evacuados por parte de la Contraloría General de la República. Es por eso que agradecemos desde ya el trabajo inconmensurable que ha realizado la Contraloría General de la República desde el punto de vista administrativo, levantando las primeras sospechas y observaciones respecto precisamente de la causa en cuestión y lo que origina el devenir de la apertura de causas, como ustedes más adelante van a poder observar en el desarrollo de la exposición. Conjuntamente con eso, considerando por favor, el tema de las presentaciones, el Ministerio Público pidió la colaboración y ayuda de la Policía de Investigaciones de Chile. Logramos por parte de la Policía de Investigaciones tener una fuerza de tarea a nivel nacional, compuesta de más de 80 oficiales aproximadamente, como también de peritos, que se dedican casi, por no decir el 100%, de educación exclusiva para la investigación respecto del tema corporaciones, fundaciones o convenios, como nosotros les denominamos. También dentro de esta coordinación interinstitucional estratégica está, por cierto, el Consejo de Defensa del Estado, donde eventualmente pueda existir perjuicio fiscal o donde y cuando pueda estar comprometida precisamente la conducta o la probidad de funcionarios públicos.
el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a su ley orgánica, tiene por supuesto el conocimiento y la representación del Fisco de Chile. También tenemos los enlaces con la unidad de análisis financiero, precisamente en razón a los delitos bases que puedan darse en cada una de las investigaciones que el Ministerio Público dirige. Y por último, también en esta primera parte, ¿o no?, la primera etapa, la coordinación que tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, con todo lo que dice relación básicamente con delitos tributarios, ¿no? Y que, como ustedes bien saben, honorables diputadas y diputados, el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene precisamente el titular de la acción en los delitos tributarios, es decir, son delitos de previa instancia particular. En la medida que no sean denunciados o querellados por parte de dicho servicio, el Ministerio Público no puede ejercer persecución penal. Por favor, gracias. Al día de hoy, estadísticas generales respecto al tema de convenios, ¿no?, nos tiene con una existencia de 134 RUC, que son rol único de causas, ¿no?, que se van derivando precisamente en el devenir de las investigaciones, y que da cuenta precisamente estas son 134 investigaciones a nivel nacional, de las cuales 32 de ellas, si tuviéramos que discernir en qué regiones tiene más investigaciones aperturadas por temas de corporaciones y fundaciones, por cierto, es la Fiscalía Regional de Antofagasta. En cuanto al número de corporaciones y fundaciones investigadas a nivel nacional, obviamente son más de 8, ahí lo daremos cuenta, y son 3 las investigaciones que, conforme a la facultad que tiene el fiscal nacional en su ley orgánica constitucional, la 19.640, dispone del artículo 19, es decir, poder otorgar, en definitiva, la investigación de determinados fenómenos o de determinadas investigaciones a fiscales regionales, atendida la complejidad, entre otras, de las materias invocadas. Gracias. Si podemos pasar. Exacto. En esta lámina que estamos observando da cuenta efectivamente que son 11 eventualmente las personas jurídicas sin fines de lucro que también son objeto de investigación. No olvidar que la ley permite efectivamente, de acuerdo a algunos delitos bases que se están investigando, pueden también eventualmente generar responsabilidad penal de personas jurídicas, como son las corporaciones y fundaciones, que son corporaciones sin fines de lucro y que tienen un bien común, precisamente el bienestar social, entre otros, ¿no? Pero que para la ley siguen también siendo o eventualmente focos de responsabilidad penal del punto de vista de la persona jurídica. Al día de hoy tenemos 41 personas formalizadas a nivel nacional por temas de corporaciones y fundaciones o del caso convenio. 21 de ellas particularmente se dan en la Fiscalía Regional de Biobío o en ese contexto respecto de investigaciones que dirige esa Fiscalía Regional. 22 personas son las que en su momento o pueden seguir al día de hoy también sometidas a la medida cautelar personal de mayor intensidad, como es una prisión preventiva, dando cuenta de la gravedad de los hechos, carácter y modalidad de su ejecución, gravedad de la pena asignada al delito, entre otros factores que han podido determinar tribunales de justicia, tanto de primera como de segunda instancia, al revisar las Cortes de Apelaciones, precisamente esa medida cautelar, incluso algunas de ellas la excelentísima Corte Suprema, dando cuenta de algunos amparos que se han interpuesto por parte de algunas defensas. El día de hoy nos tiene con 2 acusaciones, es decir, con 2 investigaciones que se encuentran ya en un estado de cerradas y por tanto con acusaciones fiscales presentadas ante los juzgados de garantía. Gracias. Un esbozo más o menos del estado del arte. Teníamos en su primer comienzo o en la primera etapa transferencias que provenían de MIMBO o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por alrededor de o de más de 10.000 millones de pesos, que son las primeras noticias que tuvimos. Insisto, son materia de investigación, no quiere decir que todo esto dice relación con ilícitos. Por favor, hago presente nuevamente eso, aunque lo vaya a referir varias veces más en mi exposición. Objeto de investigación y que no quiere necesariamente decir que son igual ilícitos. Pero, sin embargo, en el devenir del desarrollo también de las primeras diligencias, comillas, administrativas o facultades administrativas de la Contraloría General de la República, septiembre, octubre de 2023 comienzan a llegar los primeros preinformes, pero ahora ya no de transferencias que provenían de Ministerios de Vivienda y Urbanismo, del MIMBU, sino que provenían de gobierno regional. Y en eso efectivamente damos cuenta ahora el cúmulo. Si uno hace un ranking, efectivamente solo por montos, por favor, yo le insisto, solo por montos de transferencias, tenemos los lagos con alrededor de 15.000 millones de pesos que se transfieren alrededor de 11 fundaciones y corporaciones. En el caso de la Araucanía, con 44.000 millones de pesos en 13 fundaciones y corporaciones. El GORE de la Araucanía es el que más transferencias, notablemente, respecto de cualquier otro GORE a nivel nacional, tiene respecto de transferencias a corporaciones o fundaciones. Luego de ello, damos cuenta precisamente, ahí dice,
de solicitudes ya ahora de estado del arte un poco de lo que eran las investigaciones. Como ustedes saben, honorables diputados y diputados, en esta causa en cuestión se han judicializado muchas investigaciones de las cuales el día de hoy tienen presentaciones de solicitudes de desafuero en su oportunidad del señor Ojeda, que da cuenta en mayo del año 2024, la que fue confirmada, en este caso aprobada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, y posteriormente en septiembre del 2024 fue aprobada también por la Excelentísima Corte Suprema. El día de hoy se encuentra en una medida cautelar personal de prisión preventiva. Por favor. En cuanto ahora a solicitudes de otros desafueros en razón a la investigación por democracia viva, que se inició en junio del año 2023, da cuenta de que conforme al mérito de los antecedentes, tanto el Ministerio Público como posteriormente también el Consejo de Defensa del Estado dijo su querella criminal en cuestión, se produce una solicitud de desafuero por parte del Ministerio Público respecto de la honorable diputada Catalina Pérez, la cual fue aprobada por unanimidad por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero del año 2025 y que actualmente se encuentra no firme y ejecutoriada, insisto esa parte, porque tiene que ser revisada por parte de la Excelentísima Corte Suprema, toda vez que existe un recurso de apelación deducido por la defensa de la honorable diputada. Resumen de causas del día de hoy, entonces, 41 formalizados a nivel nacional a marzo del año 2025, 6 de ellos con investigaciones sumando total de más de 50 los formalizados el día de hoy, solicitudes pendientes o con acusaciones presentadas y formalizaciones en la Araucanía, como da cuenta de la presentación. Solo a grosso modo un resumen de causas formalizadas. El listado va a quedar a disposición de los honorables diputadas y diputados, señor presidente, para que pueda avanzar rápidamente en la exposición. Hay una singularización, si podemos comenzar en la segunda, de las proporciones. Y ahora en lo propio, después de haber hecho esta introducción, venidas a los honorables diputadas y diputados, llegar al punto de vista de la Fundación Procultura. Fundación Procultura fue en aquellas determinaciones que el fiscal nacional ya en diciembre del año 2023 tomó la decisión de precisamente disponer de un artículo 19, esto es que esa investigación que impacta en varias regiones del país, por tanto uno pudiese decir, tengo varios fiscales investigando distintamente, a lo mejor los mismos hechos, y que para una eficiencia y eficacia en el desarrollo de la investigación, el fiscal nacional adopta esta decisión, y efectivamente actualmente está a cargo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, la investigación de Procultura. Procultura impacta en 7 regiones, ustedes pueden apreciar, en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes. Dice relación más bien de dónde obtiene transferencias, insisto sobre ese mundo. Los montos investigados bordean alrededor de 6.000 millones de pesos, que es el monto total de transferencias. Insisto, no quiere decir que todas sean objeto de una investigación, pero están ahí efectivamente, si ustedes me preguntan el monto total de transferencias, alrededor de 6.000 millones de pesos. ¿De dónde provienen el origen de estas transferencias? Provienen precisamente del MIMBU, en alguna medida y en gran medida de los gobiernos regionales, y particularmente por los subtítulos 24 y 33 de la Ley de Presupuesto. El día de hoy es una investigación que se encuentra precisamente en plena etapa de investigación, con un cronograma de diligencias que se ejecutan día a día. La semana pasada también se ejecutaron muchísimas diligencias, por cierto, también esta semana. Detalles, de hecho, por favor, con todo respeto, no les voy a poder señalar en virtud de que se encuentra precisamente con un secreto dispuesto por la ley, pero sin embargo era importante poder dar cuenta de que la Fiscalía está haciendo todas y cada una de las diligencias necesarias y más de las que ustedes se imaginan respecto del desarrollo mismo de la investigación. Por cierto, que lo que podemos anticipar en parte se trata de antecedentes serios, graves, que están haciendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Dejo abierto el uso de la palabra para que puedan continuar los demás invitados. ¿Diputado Inter? ¿Van a exponer primero? No sé, podemos tomar una definición que expongan y después hacemos las preguntas. ¿Les parece mejor? Bueno, continuamos. Vamos a ver preferencias que están presenciales, así que directora subrogante, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Directora subrogante del Servio y la región de Valparaíso. Por favor, tiene el uso de la palabra. Ahí sí.
Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la mesa. Voy a hacer una breve presentación, ya que llevo un mes en este cargo subrogando la dirección de Serviu. Nerina Paz López, soy arquitecta de profesión y tengo una trayectoria de alrededor de 30 años como funcionaria pública que me he desempeñado en distintos cargos y principalmente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese sentido, mi presentación se va a circunscribir a todo el proceso más bien como de la trazabilidad en que se desarrolló este convenio en particular con la región de Valparaíso, asumiendo que el ministro hizo su presentación en enero, donde hizo un detalle de toda la gestión que se ha realizado posteriormente a la firma y convenios en las distintas regiones. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí está? Sí. Bueno, en ese tenor, mi presentación tiene 3 puntos a desarrollar, que tiene que ver específicamente con el proceso que llevamos a cabo regionalmente en el marco del convenio con la Fundación Procultura. Lo primero tiene que ver con el inicio de este proceso con la delegación de facultades que se otorga a través de la resolución 083 del 20 de enero, donde en el punto 2 de esta resolución se delega en las secretarias regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de aprobar mediante el correspondiente acto administrativo los convenios de transferencia de recursos, ¿ya? Se establece ahí que no deben exceder el monto de las 5.000 UTM y a su vez también se celebran en el marco del programa de asentamientos precarios conforme a las partidas establecidas en el presupuesto del año 2022. En función de esta delegación de funciones a las secretarías ministeriales y el manual de procedimiento que está sancionado por la resolución 8829, donde se aprueba el manual de procedimiento de asignación y transferencias de recursos al programa de campamentos, ¿no es cierto?, de nuestro ministerio, con fecha 19 de noviembre, se gatilla el proceso de desarrollo de los convenios. Quise señalar acá, en la aplicación del manual, los 5 puntos donde efectivamente se desarrolla el proceso de elaboración de los convenios. Tenemos 5 etapas y los actos administrativos que van vinculantes con esas etapas. Tenemos una primera etapa donde la verificación de los recursos disponibles en el presupuesto están dados por el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del MIMBU del nivel central. Una vez que esa verificación se realiza, el segundo etapa es la solicitud de la propuesta de inversión regional. Esa solicitud se realiza del director de Serviu al Departamento de Asentamientos Precarios, a su encargado, y esto se sancionó, perdón, hay una cosa previa. El 2 tiene que ver con la solicitud que se hace desde el Departamento de Asentamientos Precarios al director de Serviu para que elabore una propuesta que identifique los proyectos que van a estar en la inversión a través de la transferencia del subtítulo 33. Luego, la región, a través de su dirección de Serviu, hace una propuesta de inversión regional, dando respuesta a este memo que elabora el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios. En este ordinario, el 817 del 21 de febrero del 2022, el director de Serviu da respuesta a este memo señalando un listado de necesidades de transferencia de capital, donde ese listado establece estos 3 convenios con Fundación Procultura, de un listado que retengo en la cabeza en la cantidad que iban de transferencias a los municipios y a fundaciones, ¿ya? En ese ordinario se establece en detalle, que luego voy a entrar a hacer el distingo de cada uno de los puntos, se establece el campamento al cual se va a atender, el monto que se va a transferir, la fundación a la cual se va a aplicar, las cuotas de transferencias que se van a realizar y el monto total. Esta región en particular, desde que aparece el tema de trabajo con fundaciones, que fue el año más o menos el 2019, establece dentro de sus requerimientos que las cuotas deben ser más que una, y por eso tenemos 2 cuotas como región para transferir en cada uno de los convenios. Luego de que el director de Serviu envía
todo el detalle del requerimiento de esta identificación de necesidades de transferencia de capital, se hace una evaluación con una comisión interdisciplinaria donde está presente el nivel central, es decir, el MIMBU, y a requerimiento se incorpora o no la región, ¿ya? Luego, esto en su etapa 5, ¿no es cierto?, se da respuesta a esta solicitud que hizo el director de Servio en su oportunidad, el año 2022, y se ratifica a través de un memo por la jefa del Departamento de Asentamientos Precarios del MIMBU, donde autoriza la transferencia de estos recursos, ¿ya?, a esas iniciativas que estaban estipuladas en este ordinario enviado el 21 de febrero. ¿Ya? Acá entro en detalle, perdón, me parece que me salté una, no. Acá entro en detalle en 3 puntos que son incidentes en la elaboración de los convenios. Uno, que tiene que ver con esta propuesta de inversión regional, ¿no es cierto?, que fue enviada el 21 de febrero por el director de esa época, y por otro lado, el memo 152 que ratifica esa inversión solicitada por el Serviu regional. En lo que sale al medio se establece el detalle de lo que va en esa solicitud, es decir, el campamento con su nombre, el tipo de entidad que va a recibir los recursos, el nombre de la entidad, el tipo de inversión que responde a un tipo de inversión que está en función de la estrategia de campamento, es decir, si se erradican o si erradican. En este caso, como es una erradicación, la intervención tiene que ver con la urbanización del terreno donde está asentado el campamento y el destino de la inversión, que en este caso fueron diseños de urbanización. Y ahí se hace una proyección, ¿no es cierto?, de transferencia en 2 cuotas, año 2022, año 2023, que son las sumas que aparecen en detalle ahí señalada en la tabla. Cabe señalar que en el caso particular de esta región, lo transferido al momento de que estalla esta situación fue la primera cuota, ¿ya?, que corresponde a los 124.186.689 millones. Luego de esta primera etapa, entra una segunda etapa de aplicación del manual, que tiene que ver con el proceso de transferencia de recursos. En esa etapa, ¿no es cierto?, perdón, en ese acápite vienen 5 etapas a desarrollar, que tiene que ver una con la suscripción del convenio entre Serviu, Ceremi y la entidad receptora, donde se establece por parte de Serviu un mail que se envía a las contrapartes jurídicas de la Ceremi de Vivienda, donde se adjunta un archivo borrador del convenio, donde vienen todos estos insumos preestablecidos, que son los que mostré en la tabla anterior. Nombre de campamento, nombre de fundación, montos asociados y productos. Ese detalle viene establecido en este mail borrador, que de acuerdo al manual debe enviarlo Serviu, en este caso de la región de Valparaíso. Posterior a esa etapa viene la aprobación mediante un acto administrativo del convenio de transferencia, que acá se ratifica a través de una resolución, ¿no es cierto?, el 14 de diciembre del 2022. Previo a ese acto administrativo existe una etapa donde el borrador de convenio tiene revisiones técnica, legal y social, y financiera, donde se hace un feedback en función de un protocolo interno que tiene la Ceremi, de que va pasando por las distintas instancias para poder finalmente ratificar el convenio, que se firma por las autoridades Ceremi, director o directora y fundación, representante de la fundación, y eso es sancionado a través de un acto administrativo, que es la resolución que se indica ahí, la 2977 del 14 de diciembre. Posterior a eso, en virtud que esta resolución de aprobación del convenio se firma el 14 de diciembre, no dando espacio para poder transferir los recursos en el año presupuestario, se hace una resolución que establece una modificación, que es la número 1, para poder cambiar el año presupuestario del 22 al 23, del 23 al 24, ¿ya? Y eso se basa en un oficio que se envía desde Serviu,
donde se ratifica que todos los convenios que estaban sancionados, en este caso el de Procultura con la resolución 2977, debe hacerse esta modificación presupuestaria, porque no se hizo en el año que correspondía, que estaba establecido en el convenio original. Por lo tanto, esa modificación se ratifica a través de esa resolución, donde su única modificación es el cambio del año presupuestario, ¿ya? Y luego viene todo el proceso de transferencia de recursos, que cada uno de los pasos siguientes se dejan comprometidos, autorizados y registrados en el SICFE, que no tengo en la memoria el detalle, lo había copiado, pero que es el sistema, ¿no es cierto?, de los fondos públicos que van en una plataforma del Ministerio de Hacienda de la DIPRES, ¿ya? Entonces, esa es la figura que tiene el proceso de elaboración y ratificación del convenio en virtud de este manual que fue aprobado el 2015. Posteriormente viene la rendición de los recursos, ¿no es cierto?, a donde hay un manual de procedimiento que es difundido ahí, que también es parte del año 2015, que se siguió en el proceso llevando a cabo las últimas 3 etapas que mostré en la lámina anterior. Posterior a esto, es importante señalar algunas acciones que se han realizado, en parte en relación a lo posterior a la firma del convenio y a las transferencias, que marca su punto de inflexión, ¿no es cierto?, con el problema y el estallido que se produce en junio del tema caso convenio. En función de eso, la región ha adoptado medidas que tienen que ver con, por un lado, solicitudes de información al interior del ministerio, es decir, desde el ministerio hacia la región, y luego la Contraloría Regional emite 2 informes finales, donde el primer informe establece, ¿no es cierto?, las necesidades, obviamente, de un mayor control y aplicación de un nuevo manual, que eso fue planteado en detalle por el ministro en la sesión que vino en enero de este año. Luego emite un segundo informe con fecha 28 de mayo del año pasado, ¿no es cierto?, donde tiene 2 grandes conclusiones. Una, poner término anticipado al convenio, y segundo, solicitar la restitución tomando todas las medidas posibles para la restitución de los 109 millones APP. En virtud de esa situación, ¿no es cierto?, la Seremi Minbu, a través de su resolución exenta 1478, el 24 de noviembre, pone término anticipado al convenio, es decir, pone término antes del pronunciamiento que hizo la Contraloría. Posterior a eso, en virtud de se hace una solicitud, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Seremi Minbu, interpone una demanda de cobro, que ahí aparece su causa, en el 3º Juzgado Civil de Santiago, en contra de la Fundación por la suma señalada de los 109 millones aproximadamente. Y con fecha 15 de enero del 2025, es decir, recientemente, ¿no es cierto?, solicitó además una medida precautoria de celebrar actos y contratos específicamente de gravar y enajenar propiedad a una casa y sitio de propiedad de Procultura ubicada en la comuna de Los Andes. Finalmente, pongo un detalle de las acciones Servio Seremi, acciones regionales en el fondo, llevadas a cabo para poder adoptar las medidas que en síntesis señalé en la lámina anterior. Servio, en octubre del 2023, pide a la Seremi que se evalúe la conveniencia de dar término al convenio. La Seremi inicia un procedimiento de término anticipado de convenio en noviembre del 2023. También, creo que repetí ahí, no, el 24 de noviembre la Seremi pone término anticipado al convenio, o sea, en el anterior hace el procedimiento, en la siguiente, el 24 de noviembre, pone término anticipado al convenio, y el 27 de noviembre el Servio envía información a la Seremi para hacer el proceso de liquidación de término anticipado. Es así como se pone término anticipado, ¿no es cierto?, al convenio el 14 de diciembre del 2023, y a su vez también la Seremi el 29 de noviembre del 2023, curso ordinario 2909, solicita al Consejo de Defensa del Estado se adopten las medidas necesarias y pertinentes para poner término anticipado, cosa que se realiza, y a su vez también
la Seremi Minbu solicita al Consejo de Defensa del Estado, en virtud de que se hace liquidación del convenio, que puedan adoptarse todas las medidas necesarias para la restitución de los recursos. Muchas gracias. Esa sería mi presentación. Muchas gracias, directora. Ahora vamos a continuar con el Consejo de Defensa del Estado, que la sesión anterior no pudieron exponer, así que hago un uso de la palabra. Señora Paulina Retamales, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los asistentes. No sé si me permiten compartir, no sé si tengo habilitada la opción para poder hacer una presentación. Sí, está habilitado. Ya. Están compartiendo, me parece. No sé si ya se está viendo la presentación. Así es, perfectamente bien. Agradecer esta instancia porque creo que también es importante poder exponer el trabajo que realizamos, en especial en causas penales, porque muchas veces es incomprendido y se cuestiona a veces la oportunidad en la que el Consejo hace su presentación mediante la querella. Entonces creo que este es un momento importante para poder ir contando el contexto del trabajo del Consejo a través de sus atribuciones. Luego hablaremos de las actuaciones en concreto que hemos realizado con las investigaciones de la Fundación Procultura, montos involucrados que ya también lo han ido mencionando los distintos intervinientes en esta comisión, y las acciones civiles que también hemos ido presentando en el caso de Fundación Procultura. Bueno, todos saben, dentro de las atribuciones del Consejo, en especial está la defensa de los intereses patrimoniales del fisco y del Estado. ¿Ya? Y digo del Estado porque no solamente vamos a intervenir cuando sean órganos centralizados los involucrados, sino también cuando haya una afectación a servicios centralizados o descentralizados que puedan tener algún patrimonio fiscal. Dentro de las intervenciones que tiene el Consejo, no solamente tenemos intervención civil, asumiendo la representación como demandado, sino que también el ejercicio de acciones civiles para obtener el recupero de dineros que puedan haber sido desviados o obtenidos de manera irregular por particulares. Pero también tenemos la defensa penal. Y la defensa penal acotado a la legitimación que nos establece nuestra ley orgánica, que está en los artículos 3, numeral 4 y 5, y que dice especial relación cuando existe una afectación al patrimonio fiscal del Estado o cuando existe algunos hechos cometidos por funcionarios públicos en el marco de sus funciones. Bueno, dicho eso, el ejercicio de la acción penal del Consejo no nace al momento de presentar la querella, nace mucho antes, y eso creo que es especialmente importante tenerlo a la vista. Nosotros primero tomamos conocimiento de una investigación, ya sea a través de una comunicación que hace directamente el Ministerio Público, por informes de Contraloría o por fuentes abiertas, denuncias de particulares, comunicación en los diarios, y luego de eso nosotros abrimos un asunto. ¿Qué significa eso? Se le asigna un abogado en el caso, como en el caso de Procultura, y en el caso de fundaciones en particular, se adoptan decisiones más estratégicas, como en este caso fue analizarlo de una manera coordinada. Una vez que tenemos estos asuntos, nosotros hacemos el estudio de los antecedentes, porque no olvidemos que la investigación está a cargo del Ministerio Público y nosotros actuaremos como querellantes. Y para eso lo que nosotros hacemos es analizar los antecedentes y luego de eso adoptar decisiones. ¿Qué decisiones? Es ver si con los antecedentes tenemos elementos suficientes como para sostener algún tipo de imputación y a quién corresponde asignar esa imputación y en qué calidad. Para posteriormente presentar la querella. En el caso particular de Procultura, nosotros se nos fue remitiendo los antecedentes de las distintas investigaciones a lo largo del país por parte del Ministerio Público y también recibimos informes de Contraloría, los cuales los primeros informes fueron llegando en el mes de noviembre del 2023. Nosotros, ¿qué hemos hecho con esos antecedentes? Hemos ido analizando cada uno de estos antecedentes de manera coordinada y también hemos ido haciendo un seguimiento a los informes de Contraloría. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto en las distintas presentaciones, que el informe que hace la Contraloría posteriormente gatilla observaciones que
En algunos casos pueden ser observadas, cumplidas, y por lo tanto para nosotros es relevante hacer un seguimiento a qué es lo que está viendo la Contraloría dentro del marco de sus atribuciones, que es detectar si es que existen o no incumplimientos administrativos. Pero para eso es un elemento importante para nosotros, poder identificando si esto es solamente una infracción administrativa o hay algo adicional que pueda significar una imputación en sede penal. Pero además de eso, nosotros hemos solicitado oficios a los gobiernos regionales, a los organismos centralizados. Por cierto, desde el mes de julio del año pasado, hemos tenido constantes reuniones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo precisamente para poder ir identificando los estados de avance de los distintos convenios suscritos en el marco de esta investigación penal. Como les decía, luego de hacer este estudio, esta información es sometida a conocimiento del Comité Penal. Comité Penal que luego de hacer este análisis en profundidad en comunidad con distintos consejeros y los abogados, puede adoptar distintas decisiones. Una de ellas, mantener vigilancia porque considera que los antecedentes que se tienen a la vista no son suficientes y que se requieren ciertas diligencias que por lo demás el Ministerio Público ya puede estar desarrollando, pero para nosotros es relevante poder contar con esa diligencia concluida y analizada con los informes que haya pedido el Ministerio Público. Luego de eso, si es que decide mantener vigilancia, quedamos a la espera de eso y sostenemos reuniones de coordinación con los órganos competentes, o puede también decidir presentar una querella. Esa querella, como les decía, tiene un análisis exhaustivo para efectos de determinar la calificación jurídica que se va a imputar y quiénes son los implicados en ese presunto delito. Nosotros somos querellantes institucionales que debemos velar también por el resguardo de la información que estamos presentando y por lo mismo hacer una imputación para nosotros reviste de la mayor responsabilidad y requerimos que toda la información y antecedentes consten en la carpeta investigativa para efectos de poder presentar finalmente la demanda. Y bueno, la tercera decisión que podría tomar el comité es dar de baja el asunto cuando considera que los antecedentes que están a la vista no permiten sostener una imputación penal, cosa que en el caso de fundaciones no ha ocurrido en ningún caso. Nosotros no hemos tomado la decisión de dar de baja ninguno de estos asuntos, sino que mantenemos esta vigilancia activa que requiere un análisis de los informes, reuniones de coordinación con el Ministerio Público, que ahí agradezco por su intermedio a don Eugenio, que ha sido constante desde que esto ha estado en sus inicios en investigación. En relación a los convenios en general y convenios en esta investigación penal también, el análisis que hace el Consejo parte por un análisis anterior a la suscripción del convenio. Hacemos un análisis de quiénes intervinieron, cómo se solicitó, qué es lo que estaba relatando ahora la representante de Vivienda y Urbanismo, cuáles fueron sus fundamentos, para ver si de ahí se extraen algunos elementos para poder hacer alguna imputación penal. Analizamos también qué ocurre durante la vigencia del convenio, una vez que se dictó la resolución y se aprobó. Hacemos el seguimiento de si hubo o no un seguimiento al cumplimiento de los distintos hitos, si es que las rendiciones de cuentas fueron adecuadas a la legislación y si es que hubo incumplimientos, el por qué se generó ese incumplimiento, por una falta administrativa o por una imputación que pudiese ser penal. Y postconvenio también es parte del análisis que en términos generales hacemos respecto de este tipo de causas. Y bueno, una vez que presentamos nuestras acciones, a través de ellas solicitamos formalmente diligencias. Digo formalmente porque antes de la presentación de la querella, el Ministerio Público también nos va relatando las diligencias que ellos han ido solicitando. Y nosotros también podemos transmitir qué diligencias nosotros vemos que para nosotros son importantes poder tener a la vista para efectos de tomar decisiones. Por lo tanto, esa coordinación constante también es relevante. Participamos en las audiencias relacionadas con las formalizaciones, medidas cautelares personales, entre otras medidas cautelares reales que nos permiten además poder resguardar el eventual perjuicio fiscal que se esté realizando, y no solamente a través de acciones civiles, sino que en el sede penal también podemos nosotros lograr el poder resguardar y recuperar
parte del perjuicio que se ha generado en este tipo de delitos. Como decíamos, en el caso Procultura, a la fecha no existe ninguna acción formalizada, no obstante, el Consejo ya presentó una querella. Y también, como ustedes bien saben, esta causa fue asignada a un fiscal preferente y luego de lo cual se decretó una reserva amparada en la ley 19.913, reserva que nosotros también consideramos y respetamos los tiempos que se toma el Ministerio Público atendida a la complejidad de las diligencias que se desarrollan en este tipo de reservas. Línea de tiempo en relación a la actuación de Procultura. Esto se inicia con denuncias en junio del 2023, pero ya en el julio del 2023 el Consejo crea una coordinación a cargo de Defensa Estatal, división que es la que dirijo, y por eso también estoy aquí haciendo esta presentación. En el mes de diciembre se hace la agrupación por parte del Ministerio Público en este fiscal preferente, que en su minuto fue el fiscal regional de Aysén, hoy sabemos que es el fiscal Cooper. En febrero del 2024 el Consejo ya presenta una querella. Precisar acá por qué nosotros presentamos esta querella fue porque nosotros, a raíz de requerimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos informa en el mes de diciembre que se había puesto término anticipado a 4 convenios, de los cuales la totalidad de los dineros transferidos no habían sido restituidos ni rendidos. Por lo tanto, contábamos ya con antecedentes serios de alrededor de 500 millones de pesos, de los cuales no teníamos conocimiento ni certeza de qué había ocurrido, por lo tanto el Consejo presenta esta querella en contra de la representante legal de Procultura. El 9 de abril se decreta esta reserva por la ley 19.913, pese a que las investigaciones cuando estaban con los fiscales anteriores, algunas también tenían reserva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los antecedentes mayoritarios que hemos podido analizar son los que constan en los informes de Contraloría o los oficios que hemos podido recabar de los distintos gobiernos regionales. Muchas de las diligencias que ha decretado el Ministerio Público están reservadas por razones que competen al Ministerio, pero que también comprendemos porque requieren hacer análisis mucho más complejos. Y esta reserva se alza ahora en abril del 2025, oportunidad en la cual nosotros, tomando conocimiento de esto, ya podremos adoptar decisiones de manera más concreta. Como ya se ha ido conociendo por esta comisión, los convenios relacionados con Procultura, tenemos 7 convenios del GORE y 9 convenios del MIMBU que están en estas 7 regiones, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes. Acá, como les decía, el análisis que nosotros hemos podido hacer a la fecha ha sido un análisis y un seguimiento de los convenios, cuánto era el monto de cada uno de estos convenios, cuánto fue lo efectivamente transferido, cuánto ha sido rendido y aprobado y por lo tanto cuánto es lo que está pendiente de reintegrar. Si nosotros hacemos un análisis, esta presentación también va a ser remitida a la comisión para que la tengan a la vista, pero de los antecedentes que tenemos, el monto por reintegrar en los convenios del GORE son 2.424 millones de pesos y eso en lo que se ha dado cuenta en muchos de los gobiernos regionales también está siendo discutido en sede civil. En relación al MIMBU, también aquí la diferencia entre el monto del convenio y el monto que está pendiente por rendir, hay una diferencia y lo que está pendiente son 789.000 millones de pesos que nosotros como Consejo ya estamos ejerciendo acciones civiles para poder resguardar ese perjuicio. Como les decía, en sede penal nosotros hemos estado haciendo análisis y antecedentes, pero también estamos resguardando este perjuicio a través de las acciones civiles. Y estas acciones civiles las hemos realizado a través de acciones de restitución de dinero y también en la defensa de una acción en beneficio del GORE de Santiago. Respecto de la restitución de dineros, nosotros, además de ejercer las acciones civiles, hemos presentado medidas prejudiciales precautorias para poder
poder tener un resguardo de dinero y poder hacer efectiva la eventual condena favorable al fisco. Sabemos que las medidas prejudiciales respecto de las cuentas bancarias no fue fructuosa, no pudimos obtener un resguardo, pero sí pudimos obtener la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de 2 inmuebles que estaban a nombre de Procultura y por lo tanto ahí también tenemos algún resguardo, por lo menos en sede civil. En sede civil tenemos 5 acciones de restitución. El monto demandado es por el monto que ahí se señala, 661.000 millones de pesos, y las 2 medidas precautorias que les señalaban, que son respecto de inmuebles que hemos podido encontrar respecto de Procultura. Este es el detalle de las acciones que nosotros hemos ejercido. Eh, Existen 2 acciones civiles en Santiago que dicen relación con convenios celebrados con la Seremi de la Cultura y las Artes. Y respecto a Antofagasta, es la más cuantiosa y que además gatilló que el Consejo de Defensa presentara la querella en febrero del año 2024. Y la última acción en la cual nosotros además estamos participando es asumir la defensa del Gobierno Regional de Santiago. Ya en diciembre del 2023 el Gobierno Regional nos requiere para poder defenderlos en una acción, una medida prejudicial precautoria que interpone la aseguradora Porvenir, que es la compañía que otorgó las pólizas de garantía que resguardaban el 100% del convenio suscrito por el Gobierno Regional. Nosotros asumimos la defensa y ahora estamos discutiendo poder revocar la medida prejudicial que paralizó la entrega de los fondos que resguardaban estas pólizas de garantía a todo evento, y actualmente estamos esperando que sea alegado esto en la Corte de Apelaciones de Santiago, esperando poder revocar. No obstante, también asumimos la defensa de la acción dirigida por esta aseguradora, una acción de nulidad del convenio, y nosotros también estamos defendiendo al gobierno regional en esa acción. Esas son las acciones que hemos estado ejerciendo en este periodo en relación a las acciones Procultura, así que disponible para sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Paulina Retamales, en representación del Consejo de Defensa del Estado. Y finalmente, para después dar espacio a los parlamentarios a las preguntas, vamos a dejar con la palabra al señor gobernador de la región de Magallanes, al señor Jorge Flies, que nos acompaña telemáticamente. Señor Jorge Flies, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, presidente. También saludar a los honorables diputados y diputadas de la comisión, saludar también por su intermedio, presidente, al fiscal encargado del ámbito de corrupción de la Fiscalía, al fiscal Campo y también al Consejo de Defensa del Estado que nos acompaña. Quisiera ser breve, agradecer la invitación, contar de parte de nosotros, presidente, que lamentamos mucho estar en una situación del punto de vista de investigación, la cual entendemos, respaldamos y hemos entregado toda la información que ha sido requerida a este gobierno regional. Contar que la institución que está siendo investigada, latamente descrita ahí en cada uno de sus puntos, tanto por el fiscal como por el Consejo, en el caso de la región de Magallanes, Procultura tiene presencia en la región desde el 2010 con distintas iniciativas que han llevado con el Consejo de la Cultura, con varios municipios de la región, con la Empresa Nacional del Petróleo y también con privados de la región. Lo menciono por el contexto que se da y obviamente siglos antecedentes que desatan después todo el proceso de investigación de esta institución. El GORE también, el Gobierno Regional de Magallanes, dispone, bajo la ley de presupuesto y bajo los estándares de procedimientos que tenemos como gobierno regional, absolutamente conocido y en plataforma lo que son los procesos de postulación de distintas instituciones del tercer sector, que como ustedes saben muy bien, diputadas y diputados, y también el país, ampliamente postulan distintas instituciones. Entre esas, el año 21 y 22 tuvimos 2 presentaciones de Procultura a este gobierno regional, particularmente en el ámbito, y ahí han tenido alguna anticipación de los montos involucrados. Nosotros en el año 21 se presenta en conjunto o para ser favorecidos 3 comunas de Tierra del Fuego,
la puesta en valor del patrimonio cultural de Tierra del Fuego por una envergadura de 28 millones de pesos, un poco más de 28 millones de pesos. Y el año 22 se presenta a este gobierno regional también la recuperación de un espacio público del principal mural que tiene la comuna de Punta Arenas, eso por 23 millones de pesos. Ese proyecto, ambos proyectos fueron presentados al gobierno regional, evaluados según los estándares que son públicos y se han entregado en detalle al Ministerio Público. Esos proyectos fueron aprobados, inclusive uno de ellos, a pesar de estar en un monto muy bajo, fue conocido y aprobado por el Consejo Regional. Y ambos proyectos también tuvieron su ejercicio, su seguimiento, su entrega, su rendición, se hicieron sus observaciones, se subsanaron observaciones, y ambos proyectos están terminados desde el punto de vista del proceso administrativo del gobierno regional. O sea, se ejecutaron en este caso, a diferencia de otras regiones. Nosotros lamentamos ampliamente el proceso que ha pasado con Procultura. Yo quiero mencionar, siempre lo he dicho, la impresión en el momento de presentar Procultura, estos proyectos del gobierno regional, en una institución, como le digo, de larga data, alto prestigio, eran instituciones que, por ejemplo, Procultura llevaba la recuperación de las iglesias de Chiloé, la recuperación del Parque Lota y también obras emblemáticas en la región de Magallanes, como fue la recuperación del Teatro Patrimonial de Cerro Sombrero o el Museo Raunich en Porvenir. Entonces, no podíamos más que no dudar de la capacidad de esta institución que lamentablemente se ha visto envuelta en los distintos procesos que ustedes han conocido. En el caso del gobierno regional, todos estos antecedentes han sido solicitados y han sido puestos también a disposición de Fiscalía y de los quienes nos han solicitado. Esperamos que desde el punto de vista del proceso esté, ojalá, todos los elementos claros. Por el lado del gobierno regional, estos proyectos están plenamente ejecutados, sin deuda, y por eso, tal como ustedes lo vieron en el caso del Consejo de Defensa, no hay un patrimonio que recuperar porque tanto el mural en Punta Arenas como el proceso de recuperación patrimonial de las 3 comunas de Tierra del Fuego fueron ejecutadas por los montos antes dichos. Uno, el del año 21 o fines del año 21 por 28 millones de pesos y el año 22 por 23 millones de pesos y un poquito más. Eso es cuanto puedo informar. Los otros datos, tal como en una sesión anterior extensamente presentó nuestra administradora regional, han sido en conocimiento y están en el proceso de investigación que, como hemos dicho, como gobierno regional, como gobernador, todos los funcionarios de este gobierno regional están a disposición de entregarlo a las distintas instituciones que están haciendo la investigación de este proceso. Y nuevamente mencionar al presidente, a través del intermedio azul, que lamentamos que estemos obviamente en el proceso de investigación. Sabemos que es una investigación nacional. El gobierno regional ha mantenido dentro de los marcos presupuestarios el proceso de asignaciones a este tipo de instituciones bastante acotado, y particularmente lo que significó el presupuesto del año 22, que causó en otras regiones grandes flujos de presupuesto. Situación que en este gobierno regional no se llevó a cargo, y actualmente estos proyectos de tipo cultural, deportivo, abarcaban instituciones como la de Procultura, otras deportivas, otras sociales, y abarcaban montos como los que estoy mencionando, nunca montos como los que están siendo investigados en nuestras regiones. Señor presidente, eso es lo que puedo informar en cuanto al proceso, y lo otro está en plena investigación y a disposición si hay alguna pregunta en particular. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a dejar abierto el uso de las palabras. Diputados, diputada. Vamos a hacer pregunta. Diputado Araya. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, pregunta a la Fiscalía respecto de cuáles son los tipos penales que se están persiguiendo, en la medida que se pueda saber de aquello, en las distintas investigaciones que se han llevado en las causas de Procultura. Naturalmente, sin individualizar ni regiones ni nada, sino simplemente saber cuáles son los tipos por los cuales se está persiguiendo. Es una cosa. Segundo, manifestar mi preocupación al Consejo de Defensa del Estado porque
ha ido quedando de manifiesto en el transcurso de la comisión una cierta resignación de distintas autoridades de que los fondos que se perdieron, se perdieron. Y me parece que en el caso de la región de Antofagasta hay cerca de 400 millones de pesos o 380 y algo, que naturalmente se dan con mucha naturalidad como por perdidos. Y me parece que eso deja un desafío para el Consejo en términos de propender a la recuperación de los fondos fiscales. Falta mucha plata, lo hemos visto en distintos espacios de conversación en el Congreso y en todas partes, y no puede ser que los fondos que se pierden en estos fraudes desaparezcan y exista resignación, esa es la palabra, de distintas autoridades que han venido a esta comisión a decir que esas platas no se van a poder recuperar. Creo que eso es un desafío tremendo y quisiera saber con mayor precisión qué es lo que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, quisiera consultar, no sé si a la Fiscalía o al Consejo de Defensa del Estado, respecto de los reconocimientos de los gastos que se hacen en estos proyectos. Ya me ha llamado mucho la atención en el desarrollo de la comisión cómo se empiezan a reconocer por los distintos organismos involucrados una cierta cantidad de gastos que están asociados, pareciera un correcto funcionamiento de estos proyectos, y empiezan a bajar los montos que aparecen como indebidamente obtenidos. Entonces creo que ahí hay una pregunta que me parece que es importante se pudiese despejar o esclarecer. En el caso original, Antofagasta, los montos transferidos no recuerdo precisamente, pero hay un monto bastante que yo considero que es muy alto, que de reconocimientos como de gastos bien ejecutados. Entonces quiero saber quién efectivamente vela por el interés fiscal que esos montos efectivamente correspondan a labores útiles, porque además la convicción que va quedando es que estos proyectos que son más bien inventos para sustraer fondos fiscales no pueden tener así gastos que se reconozcan, mire, es que se pagó una secretaria, es que se le pagó un asesor o se pagó tal o cual cosa. Entonces quisiera saber cuál es el criterio con que se está actuando para reconocer los fondos que se reconocen como bien ejecutados, si es que probablemente puedan haber fondos bien ejecutados, lo que yo tengo la convicción cada vez más clara que es una máquina de defraudar al fisco de Chile. Eso, presidente. Gracias, diputado Araya. Diputada Ahumada. Muchas gracias, presidente. A ver, nosotros hemos visto aquí en reiteradas ocasiones cuando se ha venido a exponer, una de las preocupaciones primeras es que acá hay una fundación que por lo menos en la región de Antofagasta fue o adquirió, ¿cierto?, la responsabilidad de ejecutar proyectos que no tenían nada que ver con su expertise, primero que nada. Y además logramos darnos cuenta que acá hay dos hechos que son diferentes. Tenemos al Gore con el famoso caso que tiene que ver con fachada, pero por otro lado tenemos al MIMBU, que hoy día es prácticamente el 100% de los recursos que se deben. Y ahí hay un tema súper importante. En el Gore, cuando se hace la rendición de los recursos, ahí efectivamente lo primero que se hace, y prácticamente al parecer fue lo único, fueron rendiciones de sueldos. No se ejecutó absolutamente nada en sí de ese programa. Y por otro lado, en el MIMBU, algo que había quedado como perdido en el tiempo, porque se hablaba prácticamente solo de gobierno regional, es que ahí hay más de 500 millones de pesos en proyectos que no se ejecutaron nada. Entonces, si bien la preocupación es de la ejecución en sí de las rendiciones, es como una fundación que no tiene sustento es capaz de evadir, digamos, y hacerse acreedora de la ejecución de proyectos sin ninguna experiencia. ¿Cómo es que eso no es capaz de filtrarse? ¿Cómo es que acá no tenemos un mayor control? Y en eso, como somos una comisión especial investigadora, quisiera escuchar a quien quiera referirse, ¿qué es lo que podemos hacer para esos cambios? Porque acá hay muchos recursos que terminan afectando a personas que obviamente estaban esperando algún beneficio concreto. Estoy hablando en particular del MIMBU. Y por otro lado, es que efectivamente los recursos que no son capaces de contenerse. Cuando se va a las cuentas de Procultura, estaban en cero. Entonces no hubo capacidad de retener esos recursos. Y hasta el día de hoy no hay ninguna posibilidad, al parecer, de poderlos restituir. ¿Por qué? Porque además esta empresa, más que fundación, no tiene patrimonio. Entonces eso es lo que a uno le llama la atención, es cómo una fundación va a hacerse cargo sin tener capacidad de, en caso de no cumplir, poder responder. O sea, ni siquiera se le exige el patrimonio. Bueno,
pero tampoco resultó, claro, boleta de garantía me dice acá el diputado Vinter, pero efectivamente tampoco nos resultó, y hoy día tenemos no solo en la región de Antofagasta, sino que Procultura en el resto de las regiones bajo prácticamente la misma situación. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Vinter. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los invitados, agradecerles por el tiempo. Yo quisiera pedirle a los invitados que nos asesoren un momento en su respuesta respecto a qué podemos hacer a futuro en la regulación, en las normativas que están involucradas en esta situación, para evitar que esto vuelva a pasar. En el entendido de que no tenemos en la Cámara de Diputados la capacidad de evitar que, o de hacer que el país completo solamente tenga gente buena. Eso no está en nuestras manos. Pero sí podemos hacer que al corrupto la cosa se le haga más difícil cuando hacemos las leyes, ¿no? Entonces, quería pedirles que nos digan, por ejemplo, el gobernador en particular, si él tuviera que hacer el marco regulatorio de lo que aquí está establecido, ¿qué cambios haría para no verse enfrentado a los problemas que hoy día estamos teniendo? Y especialmente también a la Fiscalía le haría la misma pregunta. Y además a la Fiscalía le agregaría, bueno, y quien quiera contestar, si él cree que hay un ascenso en los mecanismos ilegales para obtener recursos, o si estamos poniendo más atención, o si hay cambio en las normativas que hacen más fácil que esto ocurra. Porque muchas veces hemos visto que en determinados delitos se dice que el aumento de las investigaciones tiene que ver con el aumento de las denuncias y no con el aumento de los hechos acaecidos, ¿no? Gracias, presidente. No habiendo más preguntas, voy a preguntar yo. Quiero partir primero con el gobernador regional de Magallanes, que me llamó la atención que no se pronunció en ninguna de su exposición a las conversaciones que tuvo directamente vía WhatsApp con el señor Alberto Larraín. Quisiera que se explayara respecto a eso, porque por lo menos a mí me parecen tremendamente graves, particularmente porque revela que hay una relación más allá de la profesional. Incluso uno podría decir que es improcedente desde el punto de vista de que pareciera ser de que hay una suerte de directriz por parte del señor Larraín para instarlo a usted para que apurar ciertos proyectos como revelan precisamente las conversaciones. Le dice, hablé con el presidente, hay que poner el acelerador, no olvide pasar las iniciativas, y usted le responde, excelente, estamos en eso. En una conversación incluso le manda una carta redactada en PDF que le pide NAP para que la mande en su nombre y de esa manera poder acelerar los proyectos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué relación tenía usted con el señor Larraín? Porque pareciera ser que es una relación que es más allá de lo profesional. En segundo lugar, ¿considera procedente que existan conversaciones acerca de proyectos que tienen un financiamiento regional con recursos públicos? Porque eso puede significar una ventaja que es indebida en relación a otras iniciativas y obviamente que puede tener un sesgo de imparcialidad evidente si es que hay una relación que va más allá de lo prudente, entendiendo que todas estas solicitudes o se hacen por ley de lobby o se entregan por oficina de partes. Entonces, la otra pregunta es, ¿todas las fundaciones o personas que postulan a proyectos tienen este nivel de conversación con usted, gobernador? Porque si es así, obviamente que estamos en un problema, o solamente el privilegio lo tiene el señor Larraín. Me llama la atención porque la Ley General de Bases Generales de Administración del Estado, la 18.575, establece expresamente que cualquier elemento que deteriore o merme la imparcialidad al momento de tomar una decisión, la autoridad tiene que restarse, es decir, tiene que inhabilitarse. Entonces la pregunta es, ¿usted no consideró prudente inhabilitarse de estas decisiones que finalmente tomó o participó en la decisión? Esas son algunas de las preguntas, porque la verdad es que en ninguno, al menos de los chats que están publicados, usted le dice, eso no corresponde, hasta acá llega la conversación, sino que sigue una conversación muy coloquial y muy de amistad. Entonces pareciera ser un modus operandi del señor Larraín el entablar relaciones personales con distintas autoridades para efectos de tener un beneficio que se traduzca en recursos públicos.
Eso es lo primero. Lo segundo, una pregunta al fiscal Eugenio Campos. Yo sé que no puede revelar mucho porque hay una investigación en curso, pero quisiera saber si es que las otras investigaciones tienen algún grado de similitud, si es que obviamente puede decirlo, obviamente fiscal usted ahí tendrá que decir, en relación al modus operandi que tenía la Fundación Procultura. Si tienen elementos en común, particularmente en cómo operaba. Recordemos que Procultura pareciera ser que tercerizaba muchas de sus operaciones con los mismos integrantes de la Fundación Procultura para efectos de hacerse de los recursos y evadir esta suerte de fundación sin fines de lucro y utilizando también las relaciones personales. Eso es una cosa. A la señora Nerina López, directora subrogante del Serviu. Usted recibió por ley de lobby a la Fundación Procultura. En los elementos que salen a la ley de lobby se ven muchas generalidades. Cuando trabaja en verdad, todavía en Serviu, se ven muchos elementos generales en la solicitud de lobby, pero al final, más o menos como se dilucida que tiene que ver precisamente con la materia de los convenios que se adjudicaron después, que tienen que ver con asentamientos precarios. Entonces, preguntarle cuál fue el contenido de esa reunión, porque a mí lo que me da a entender esa reunión, que podría haber pasado sin pena ni gloria, pero producto de los hechos posteriores, tiene relevancia porque pareciera ser que estaba preparando el terreno Procultura para efecto de poder postular después a proyectos en la región de Valparaíso y en todo Chile, porque precisamente habla en alguna parte de esa ley de lobby, por lo menos no se conoce el detalle, pero la presentación habla de asentamientos precarios. Por lo tanto, pareciera ser que había una suerte de acercamiento. Y después a usted le toca, en su calidad de seremi subrogante, firmar el cambio de año que usted relató muy bien cómo se había producido. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué relación había con Procultura? ¿Cuál fue el contenido de esa reunión? Si usted puede dar detalles con respecto a eso. ¿Y por qué las alertas no se levantaron antes respecto a lo que estaba ocurriendo con Procultura en la región? Eso. Para el Consejo de Defensa del Estado, para una segunda ronda voy a hacer un par de preguntas más. Sí, 20 minutos. Por eso, vamos a dejar con el uso de la palabra a todos los involucrados. Vamos a partir por quienes están presentes. Señor fiscal, señor presidente, mismo orden. ¿Puedo pedir un vaso de agua, por favor? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a partir entonces con Nerina López, directora subrogante de Serviu. No, me dieron un vasito algo le queda. Primero mi apellido es Paz. Y mi segundo apellido es López. Sí, Nerina Paz López. No, está bien. Bueno, hacer una aclaración me parece súper relevante la pregunta que me hace, porque también tiene que ver con aclarar y transparentar la situación. Ahí es relevante señalar que esa ley del lobby fue una ley del lobby que se me encomendó a mí, no fue una pedida directamente a Nerina Paz López, ¿ya? Es una ley del lobby que se me encomienda en mi calidad de primera subrogante de la Seremi, ¿ya? Y esa reunión se realiza en forma online con dos personas que no recuerdo bien su nombre, pero dos personas de la fundación que pidieron esa ley del lobby a la Seremi titular, y ella me delega, me encomienda, ese es el término que se utiliza, ¿ya? Me encomienda esta ley del lobby en forma online, ley del lobby que yo por política tengo no atender sola, atiendo con otras personas. En este caso en particular los atendí con una profesional de mi dependencia, y la ley del lobby en particular era una presentación de ellos, ¿ya? Una presentación de ellos porque estaban en tramitación un convenio que esta ley del lobby fue a mediados de septiembre, y el convenio no estaba en la Seremi Minbu en esa oportunidad, ¿ya? Se hace esa ley del lobby, ellos hacen una presentación, yo con mi compañera tomamos nota, era online como digo, y planteamos que nosotros no tenemos conocimiento de ese convenio, no teníamos insumos de ese convenio, y él señala que él ya había tenido una reunión con Serviu previamente.
Entonces, más bien fue informativa y nosotros planteamos que no teníamos conocimiento. Él señaló que esto era muy tardío, que este convenio se venía hablando del 2021 y todavía no sabía qué pasaba. Y ahí nosotros le señalamos que mal podríamos saber nosotros que no teníamos ninguna retroalimentación respecto a ese convenio, ¿ya? Eso quedó registrado en un escrito que tanto mi compañera como yo hicimos respecto a la ley del lobby y quedamos en que ese convenio no teníamos información respecto a eso. Posteriormente eso fue, como digo, en septiembre y en octubre llega ese convenio, pero las leyes del lobby, en el caso particular, cuando a mí se me encomiendan, son leyes del lobby que yo tomo como en la rutina de las leyes del lobby. Por lo tanto, esto no tenía ninguna particularidad que cuando llega el convenio no es vinculante con la ley del lobby que yo vi, digamos, ¿ya? Posteriormente a eso, siguió su curso, el convenio ingresa a la Ceremi. Yo estoy hablando en mi calidad, fui invitada como directora de Servio, pero estoy hablando en mi calidad de la función que cumplí en esa oportunidad. Luego llega el ingreso de este borrador de convenio y ese borrador de convenio yo no lo veo después que pasa por varias iteraciones de las contrapartes técnicas, legal y social y administrativa de la Ceremi mismo, ¿ya? Por lo tanto, no hay vinculación respecto al lobby y a ese proceso de revisión de ese convenio. Posteriormente, ¿no es cierto?, los convenios son elaborados y firmados por los titulares y lo que yo firmé fue un convenio que estaba firmada por la Ceremi titular, por la directora de Servio en su momento y por Fundación Procultura, donde mi firma en calidad de primera subrogante tiene que ver con el acto administrativo de sancionar ese convenio que ya está refrendado por los titulares como documento válido, ¿ya? Y lo hago en virtud de que la Ceremi titular se encontraba de vacaciones. Y yo asumo esa firma de esa modificación número 1, que es la que les señalé que tenía en la modificación presupuestaria. Entonces, estos dos actos, ¿cierto?, en estricto rigor, no son vinculantes respecto a la definición, ni al contacto, ni al vínculo que yo pudiera tener porque no conozco a Procultura en términos personales y porque las personas que vinieron de Procultura eran 2 personas del equipo de Procultura y ellos venían en una solicitud de ley del lobby al titular, ¿ya? Como digo, que me fue encomendada en septiembre para atenderlo. Esa es como digamos, la situación que aparece mi nombre y mi firma en esta resolución, como digo, que es un acto administrativo de un convenio que está firmado por los titulares, donde yo sanciono en un espacio de tiempo que la Ceremi se encontraba con permiso de sus vacaciones. Perdón, una precisión. ¿Usted sabe si esa reunión previa que señaló se registró por ley de lobby? ¿La previa con La Servio? previa que tuvo con Servio, y sabe con quién fue. Y por último, el proceso de selección de estas fundaciones, al menos en la región de Valparaíso, ¿sabe cómo operaba? No, esa última pregunta no la sé. Y respecto a lo otro, yo entiendo que fue una reunión con el encargado regional del programa, pero no sé si fue ley del lobby, ¿ya? No, eso no lo tengo, pero fue una reunión que no fue con nosotros, la nuestra fue formal con la ley del lobby. Ok, muchas gracias. Ahora sí, fiscal. Gracias, señor presidente, y gracias por el agua. A la primera interrogante del diputado Araya, buenas tardes. Tipos penales, bueno, en general lo que investiga, no tan solo en el caso de Procultura, sino que también respecto de otras demás fundaciones y corporaciones, la tendencia da cuenta de fraude al fisco, por cierto, una especie del autoengaño desde adentro, respecto de él o no funcionario público, sin perjuicio también del extraneus o decir el tercero particular, la otra firma del convenio, ¿no? Respecto al particular, también por fraude al fisco, muchos de ellos. También tenemos administraciones desleales, tenemos también desde el punto de vista de apropiación indebida, el mismo Consejo de Defensa lo ha señalado frente a requerimientos de restituciones, ¿no? Y aquellos otros de cuerpos especiales precisamente que nos permiten el día de hoy tener herramientas investigativas como el secreto de esta investigación, ¿ya? En cuanto a reconocimiento de gastos asociados versus ejecutados, por cierto, es una cuestión propia de las investigaciones. Hemos notado con mucha relevancia, con mucha preocupación, precisamente como algunos de los honorables diputados también señalaban en sus interrogantes, de que muchas de las rendiciones daban cuenta de cuestiones como más bien de logística, más que de la ejecución, ¿no? Sin perjuicio de que, no sé,
arriendo, secretaria, viaje, traslado, capital humano, pero uno estaba esperando a veces como ciudadana o ciudadano y cuando vamos a empezar a... Y ahí ya empezaba un poco a caerse mucho de este tema, que son, insisto, lo que nosotros podemos encontrar en general y en lo particular también, frente a su pregunta. Entonces, reconocen de bienes o montos ejecutados, nosotros vamos por el total de lo transferido. Respecto de la pregunta de la diputada Ahumada, bueno, frente a sus comentarios, nosotros como Ministerio Público, como Fiscalía, no podemos manifestar opiniones, solo darnos cuenta respecto de hechos, pero por cierto que lo que podemos señalar primeramente, esto porque era gratis o las transferencias eran sin... Yo siempre trato de asociar el tema de corporaciones y fundaciones como si uno fuera a pedir un crédito hipotecario de fines generales al banco. Yo creo que cualquiera que estamos sentados en esta mesa, el ejecutivo del banco nos va a preguntar, primero que nada, dónde está el proyecto, nos va a preguntar en definitiva cuál es la obra, cuál es la garantía, nos va a pedir una carta GAN y nos va a decir, mire, yo, don Eugenio, los 100 millones de pesos que están para la construcción de su casa, no le voy a pasar los 100, le voy a pasar los 20 millones, venga después por favor y acredíteme que esos 20 se hayan ejecutado para seguir pasándole los otros restantes, ¿no? Bueno, eso en general, honorables diputadas y diputados, no sucede en estos casos propiamente tales. La mayoría, por no decir casi, no quiero llevar al error, pero en una gran medida esto ni siquiera tenían boletas de garantía o pólizas de garantía que daban cuenta, sino que más bien el afán del conocimiento, o me parece que me ofrece suficientemente confianza, creo que ahí quizás se pudiese mejorar, ¿no? Yo no tengo mis opiniones personales, pero obviamente no las puedo señalar, sino que dan cuenta de los hechos que han sido producto de la investigación. A la pregunta del honorable diputado señor Winter, que decía asesores, ¿no? Bueno, esto pasa un poco, honorables diputadas y diputados, un poco lo que también nosotros recibimos con la corrupción municipal. Yo creo que siempre a los que ya tenemos 50 y 51 ya este año, quizá el término ochenteros, creo yo que, perdón, puede ser graficado, ¿no? Tenemos unas legislaciones respecto a las cuales, al menos en temas de municipalidades, uno debiera ya echar mano respecto de poder mejorar los controles y fiscalizaciones, para qué decir todo el mundo de las corporaciones municipales, pero quiero hacer el símil respecto de qué es lo que debemos hacer. Es precisamente mejorar los controles. Yo creo que en definitiva el punto de vista está ahí, en mejorar los controles, de anticiparnos, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión respecto de una jornada que tuvimos de capacitación conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, que nos decían, a ver, tenemos más corrupción el día de hoy y tenemos menos corrupción. La verdad que mi pensamiento personal es más pesimista. Sin embargo, la del juez de garantía que estaba eso, que yo creo que grafica absolutamente lo que yo puedo señalar, que lo que sucede es que usted es un optimista muy bien informado. Entonces, indudablemente de que los casos de corrupción, claro, tienden al alza, ¿no? Tienden al alza, y yo quiero ser positivo del punto de vista de que las fiscalizaciones han aumentado. Yo creo que hay hartos organismos interinstitucionales del Estado que han cumplido su labor, que deberían de potenciarse, ¿no? El mismo Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, que dan cuenta de un innegable trabajo que permiten precisamente mayores y mejores fiscalizaciones. No olvidar que en el caso particular impacta los subtítulos 24 y 33 de la Ley de Presupuestos. Lo que se nos señaló que en su momento yo creo que hay que hacer un paralelo, creo yo que hay un ejercicio que los invito, honorables diputadas y diputados, a hacer respecto al subtítulo 24 y 33 antes del 2024 y después del 2024. Yo creo que ahí pueden encontrar a lo mejor algunas preguntas, o sea, mejor dicho, respuestas a sus interrogantes. Pero por de pronto ahí que es lo que partía desde el punto de vista de que no habían estas garantías, la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República respecto a determinados convenios, o esto es lo que sucede en definitiva cuando yo señalo, o sea, quiero extrapolar, pero que con el ejemplo quiero graficarlo. El día de hoy, si nosotros vamos a comprar un vehículo motorizado, y digo yo porque los que estamos acá, la mayoría, si no todos, tenemos la calidad de empleados públicos, y sobrepasa un determinado monto, el concesionario o el dueño de esa corretaje de automóviles está obligado a reportarnos porque realizamos operaciones en efectivo o operaciones de determinado monto. Y esos reportes obviamente van a llegar a la unidad de análisis financiero. En este caso, si nosotros estamos señalando determinados montos, también estamos dando cuenta de que efectivamente, bueno, no sobrepasemos eso para no ser reparados y tenemos a lo mejor determinados convenios en que fueron en definitiva subdivididos precisamente para evadir, o en este caso, o no someterse
a un determinado control que es precisamente objeto de la investigación. Eso es lo que yo podría decirle respecto señor diputado, señor Vinter, donde se cree que hay un aumento o un ascenso en los mecanismos. Pero yo creo que también echar a la mano cuestiones positivas, ¿no? Que en definitiva es importante desde el punto de vista del Congreso, que ha sacado leyes. En agosto del año 2023 sacó una ley muy buena. Yo creo que, modestamente, perdón, don Ángel Valencia, falta un poco de publicidad respecto al punto de vista de la ley de protección del denunciante. La ley de protección del denunciante es una muy buena herramienta. Veníamos en mayo del 2023, me tocó estar en Madrid, España, precisamente, donde se llama la ley del informante. Pero la ley del denunciante pone la obligación a todos nosotros, no tan solo la obligación legal de denunciar hechos que revisten carácter de delito, nos pone la obligación también de denunciar hechos que revisten infracciones disciplinarias y también infracciones administrativas, que puede ser la punta de lanza a lo que posteriormente puede terminar en una investigación de carácter penal, ¿no? Y establece canales de denuncia bastante seguros y reservados a cargo de la Contraloría General de la República, que establece medidas de protección para todos los funcionarios públicos, no tan solo los funcionarios públicos de la alta administración pública, sino que también, por ejemplo, incluso funcionarios precisamente que se encuentran a contrata, haciendo la práctica en determinados servicios públicos, funcionarios municipales, nos encontramos amparados también por la Ley de Protección. Son herramientas que permiten precisamente de evitar temas de corrupción, particularmente en temas públicos, ¿no? O que esté en perjuicio el fisco de Chile. A la pregunta del señor presidente, el honorable diputado señor Longton, bueno, qué duda cabe que efectivamente a la pregunta que señalaba y se complementa con la del honorable diputado señor Araya, hemos encontrado en muchos o no pocos casos de corporaciones y fundaciones con nula preparación o casi expertise respecto de lo convenido, con uno o más domicilios que eran más bien desconocidos, con falta de experiencia, sin garantía. Son cuestiones que obviamente llaman la atención al momento de poder construir observaciones que puedan ser a la vez transformarse en inicio y presunciones respecto en materia penal. Y que son las mismas observaciones que en su momento también la Contraloría General de la República levanta en sus preinformes e informes finales. Eso es lo que y ahí tiene algunas similitudes, algunas no todas, precisamente con el caso en particular. Es lo que podía decir, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias igualmente, señor fiscal, y le dejamos con la palabra para que pueda contestar las preguntas al señor gobernador de la región de Magallanes, señor Jorge Flies. Por la palabra, mencionaron un detalle que se Caja que ustedes hicieron mención en el caso de Magallanes. Los proyectos como Procultura estaban dentro absolutamente de la pertinencia del giro, según lo que usted ha comentado ahí. También se tomaron las pertinencias tanto en el monto de postulación como en los resguardos de ejecución, situación que por lo menos en la región de Magallanes fueron plenamente ejecutados como habían sido, y se los mencionaba, proyectos previos. Tal como en el ámbito del marco regulatorio, el Congreso Regional y el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, especialmente hizo modificaciones significativas a la Ley de Presupuesto del año 23, situación que se repite el año 24, que en el ámbito de los fondos pasados al tercer sector, las medidas y los marcos de traspaso tiene un impacto gigantesco. Y ahí quiero hacer un detalle que yo creo que fue uno de los grandes problemas que tuvimos el año 22 en ejecución, presupuesto que se realizó el año 21, anterior a este gobierno. No ponía límite a los traspasos del 24 y 33. Y yo creo que ahí hubo un error gigantesco, ya que en la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, a mi parecer, hubo gobiernos regionales que ante la imposibilidad de gastar en ítem 31, yo creo que ampliaron su marco regulatorio para estas fundaciones. Situación que, vuelvo a insistir, este gobierno regional no lo hizo y mantuvo los marcos históricos de gasto en estas instituciones. Así que yo creo, un poco lo que se mencionaba en el marco regulatorio, los gobiernos regionales, a diferencia de los municipios, siguen siendo instituciones bajo la ley de presupuesto, que están bajo el control de Contraloría en cada uno de sus puntos,
que tienen control interno, control externo, que toman razón sus actos administrativos y que tienen también el conocimiento en algunas de las instancias, depende del monto involucrado, también de la capacidad fiscalizadora, también del Consejo Regional y de actores que se han colocado dentro del mismo estructura del gobierno regional. O sea, en general, son instituciones, a mi parecer, mucho más vigiladas que hoy día lo que pasa con municipios, probablemente motivo por lo cual hoy día está en los procesos de investigación. En cuanto a las consultas que hace usted, presidente, de las conversaciones que son propias de la investigación, quiero mencionar que ninguna de esas, primero, en el caso mío como gobernador, jamás he borrado un correo electrónico, jamás he borrado una conversación de WhatsApp. Y lo digo porque yo he recibido como gobernador los elementos computacionales absolutamente sin historia, y yo siempre lo he entregado con toda la historia porque pienso que cada acto que hace y que hago como gobernador son actos públicos. Y particularmente en las conversaciones que usted menciona, el señor Larraín era una persona que había trabajado en la región, si bien no es amigo, es una persona que había trabajado en distintos proyectos de gran impacto en la región y particularmente en lo que hace usted relación de conversación con el presidente tiene que ver ninguno de los casos con los proyectos presentados por el gobierno regional, sino con otro elemento que él estaba llevando a cabo como procultura a nivel del país, que tiene que ver con la declaración de patrimonio natural de la UNESCO. Y eso no tiene nada que ver con los proyectos que han sido aprobados y tampoco resultó en ningún proyecto aprobado de este gobierno regional. Así que, en general, presidente, el celular, las conversaciones están y son parte de la investigación y personalmente pienso que no se ha incumplido ninguna norma, particularmente en lo que es la transferencia de fondos a esta institución en ese momento, lo cual lamento mucho lo que pasó posteriormente por el impacto no solamente que significó para cada una de las regiones, sino que el impacto que tuvo en el tercer sector. Gracias, presidente. Gracias, señor gobernador. Voy a dar uso de la palabra al Consejo de Defensa del Estado, que sería la última palabra antes que demos por terminada la sesión. Señora Paulina, por favor. Muchas gracias. Trataré de ser bien concisa. A ver, en relación a lo manifestado por el diputado Araya y que también toca lo mencionado por la diputada Ahumada, para el Consejo es una preocupación el recupero de dineros. Ha estado desde el inicio de estas investigaciones y lo que da cuenta en lo que nosotros hemos estado analizando tanto en sede penal como en sede civil. Pero para eso también tenemos que entender que para actuar en sede civil nosotros primero tenemos que ser requeridos y luego de haber culminado un procedimiento administrativo que es bastante complejo, pero que es necesario para poder también solicitar la restitución de bienes. Es en ese sentido que nosotros apenas tomamos conocimiento del término anticipado de las causas de Antofagasta, que son las más cuantiosas. Nosotros interpusimos querella. En esa querella, si bien todavía no podíamos pedir medidas cautelares por el estado procesal en la que está, solicitamos una serie de diligencias para efectos de poder resguardar lo que se pudiera. Eso además está en investigación, está reservado, pero se hicieron las gestiones. No obstante ello, además al ejercer las acciones civiles, hemos pedido medidas precautorias de las cuales identificamos bienes inmuebles de los cuales vamos a poder, en el evento de obtener una sentencia favorable, obtener el recupero de, a lo menos, el remate de esos inmuebles que actualmente están cautelados. Pero además también mencionar que en sede penal, cuando esto ya avance, también se puede instar por el recupero del perjuicio fiscal respecto de aquellos imputados, aquellos quienes participaron en las acciones defraudando al fisco. Entonces, en eso
señalar y ser bien enfático en que para el Consejo es una preocupación y no solamente estamos a la primera medida que no resultó y nos quedamos tranquilos, seguimos investigando y tratando de identificar bienes sobre los cuales nosotros poder hacer efectiva el recupero de los bienes. Respecto al tipo penal, también lo dijeron, nuestra querella actualmente es por apropiación indebida. No obstante, pueden surgir nuevos antecedentes una vez que se alce la reserva y podamos contar con todos los antecedentes. También creo que es importante precisar que si bien yo hice un análisis y le mostré el resultado del análisis de las rendiciones de estos convenios, cuánto es lo que falta por restituir, eso no significa que es lo único que estemos investigando en estas causas penales. Ese es el aspecto administrativo y el análisis que podemos dar cuenta también en esta sede, porque el análisis de otros tipos penales, de otros aspectos que nosotros estamos visualizando son parte de la estrategia que tampoco podemos adelantar por esta vía, pero efectivamente el Consejo está analizando cada uno de los elementos para efectos de poder establecer las responsabilidades de cada uno de quienes participaron. Y en esa línea está el reconocimiento de los gastos. Efectivamente, los gastos que se han informado a través de los distintos, ya sea por el GORE o por esta fundación, una cosa es la responsabilidad administrativa, que es la que revisa la Contraloría, si si cumple o no con los fines del convenio, pero también hay otros aspectos que son importantes analizar y que los estamos teniendo a la vista, así como el Ministerio Público dentro de sus diligencias está analizando para ver si efectivamente estas rendiciones tienen un sustento real o son falsos. Son elementos que estamos analizando y los tenemos en consideración al momento de ejercer las acciones. En cuanto a la pregunta del diputado Winter, sugerencias, bueno, creo que en la ley de presupuesto se recogieron varias de las falencias o quizás escollos principales que se tuvieron en estas fundaciones, el contar con garantías suficientes y que sean reales que permitan poder hacer efectivo el eventual perjuicio fiscal, que no se entreguen los fondos al 100% o una transferencia sin una contraprestación o sin un informe que avale el poder seguir entregando estos fondos. Garantías, como les decía, una revisión de los convenios y bueno, creo también importante decir que dentro de las atribuciones del Consejo tenemos la de refrendar contratos. Es una facultad que, por cierto, por la cantidad de personal, quizás no es posible absorberla al 100%, pero creo que sí para la Cámara de Diputados y creo yo que es una labor importante de asesoría que nosotros podemos hacer a los distintos ministerios, observar los contratos antes de que se suscriban y nosotros poder identificar estos problemas. Creo que ahí tenemos una herramienta que pudiésemos reforzar con un presupuesto que nos permita a nosotros como Consejo absorber eso directamente y que también los ministerios acudan al Consejo, a lo menos en contratos de montos tan importantes como lo que ocurrió en el caso de fundaciones y nosotros a lo menos poder dar una asesoría integral y decir, por acá podemos tener un problema si es que no contamos con una garantía suficiente. Creo que eso eran por lo menos las observaciones al Consejo. Muchas gracias. Paulina, extiendo el agradecimiento a todos y cada uno de los invitados, a quienes vinieron de manera presencial y quienes están de manera telemática y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.